Iniciamos una nueva charla del Tratado del Paisaje Español, el tomo 3 que trata de los espacios naturales. Estamos ya en la lección 15, los espacios naturales de Castilla-La Mancha. Iniciamos esta lección 15 con Toledo. En Toledo, con su zona norte, es toda la Sierra de San Vicente y Oropesa. Si analizamos las protecciones que tiene la provincia de Toledo, provincia, como veis, fundamental por su enorme tamaño, por su gran anchura, descubrimos que está realmente muy poco protegida. Fijaros, la provincia de Toledo tiene tan solo 4.222 hectáreas de parques o reservas. Tiene el Parque Nacional de Cabañeros, que es un parque grande de 40.000 hectáreas, pero solo tiene 3.000 incrustadas aquí en la parte sur de los Montes de Toledo. Y luego tiene muchas reservas de pequeñas lagunas, sobre todo en la zona de la Mancha Alta, que suman 1.222 hectáreas, es decir, tan solo tiene protegido un 0,2% de su territorio. Fijaros que es la cifra menor de todas las provincias españolas. No tiene ningún parque natural. Indica muy poca valoración de sus recursos naturales. Sin embargo, tenemos varios LIC importantes, por ejemplo, el LIC de los Montes de Toledo, un gran LIC de 147.000 hectáreas que recorre toda la divisoria de los Montes de Toledo, un importante LIC que, como veis, absorbe gran parte del sur de la provincia, que continuará luego con Ciudad Real. Tiene 147.000 hectáreas. Tenemos también el gran LIC de la Sierra de San Vicente, Valle de Alberche y Valle del Tietar, que tiene 117.539 hectáreas, en una longitud de casi 100 kilómetros, como veis, ¿no? El inicio de la frontera con Madrid hasta ya la frontera con Cáceres. Un LIC también muy importante porque ocupa la Sierra de San Vicente en sus cumbres, en parte sus laderas y sobre todo en todas sus laderas que llegan hasta el Tietar. Esos son los dos grandes LIC de la provincia de Toledo. Luego tenemos el LIC que tenemos por ejemplo, en la zona del LIC de los yesares del Valle del Tajo, a norte y sur, norte de Ocaña, con 26.733 hectáreas que van rodeando la mesa de Ocaña. Le sigue el LIC de las llanuras de Oropesa, con 14.000 hectáreas, que incluye el término también de Lagartera y también la zona de Calera y Chozas, es este LIC, que asombrosamente protege zonas ya muy deforestadas que han perdido las dehesas y sin embargo no protege las dehesas que están al sur de la Nacional 5. Le sigue el LIC de los ríos de la margen izquierda del Tajo, una serie de pequeños LIC berrocales que tiene 13.472 hectáreas. Le sigue el LIC de humedales de La Mancha, en la zona de Villafranca, con 12.000 hectáreas. Los pequeños LIC del Tajo, de 1.971 hectáreas, en Castrejón, en Malpica, en Azután. Las lagunas de la Jara, con 768 hectáreas. Las estepas salinas de Toledo. Las barrancas de Talavera, con 1.182 hectáreas. Y también tenemos otros pequeños LIC, como son, por ejemplo, los sotos del Alberche, Torozo, Mina Navar, Comadillo, sin olvidar, como hemos dicho, el pequeño entrante, ya lo hemos dicho, el Parque Nacional de Cabañeros de 3.000 hectáreas, que forma parte también del LIC. Las estepas salinas de Toledo, nos ha faltado decir, son 679 hectáreas tan solo. Entonces, como veis, esta suma de todos estos parques, los pequeños parques y reservas de las lagunas más los LIC, suman 338.321 hectáreas, un 22% del territorio provincial. Como veis, es una cifra muy baja. La media que estamos encontrando en España es un 30% de espacio actualmente protegido. Sin embargo, si vemos en este dibujo hemos marcado
los parques y LIC actuales y los bosquetes y dehesas que realmente existen en Toledo y que merecerían la pena protegerse. Entonces, fijaros, si dibujamos todas estas zonas boscosas, de encinares, de dehesas, que efectivamente a veces están muy aclarados, también áreas de matorrales capaces de recuperar su cubierta vegetal, vemos que el dibujo cambia y que la superficie es mucho mayor. Fijaros, así por ejemplo en la Sierra de San Vicente encontramos todas las laderas que llegan hasta el Alberche, con vegetación de encinares, de dehesas, de zonas un poco aclaradas, pero que perfectamente podrían haber formado parte, sin ninguna duda, del LIC. Y que no solo llegan hasta el Alberche, sino que también lo sobrepasan, tema muy importante, porque empiezan a entrar en tierras muy deforestadas, cerealistas. Y fijaros cómo podría realmente ampliarse la Sierra de San Vicente. Fijaros que también nos vuelve a pasar lo mismo en la zona de Oropesa, donde también hay muchos espacios de encinares que no han sido protegidos, de dehesas, sobre todo al sur de la Nacional 5, llegando incluso hasta el Tajo, que luego lo veremos. Veremos también que lo mismo nos sucede en los montes de Toledo. Los bosques que van descendiendo de los montes de Toledo, hay un pequeño margen aún en que podría haberse ampliado el LIC. Como veis, fijaros que van bordeando un poquito más las laderas, descendiendo un poquito más. También, como hemos dicho, podríamos llegar aquí en la zona de Oropesa hasta la zona del Puente del Arzobispo y rodearlo con dehesas y encinares que llegan a estos LIC protegidos del Tajo, ¿no? En la Jara tenemos un enorme espacio de mezcla de cultivos, de vegetación, efectivamente de bosques muy muy aclarados, pero que es muy muy importante. Todo su paisaje está dominado por áreas de antigua vegetación. Lo mismo podemos decir de los bosques que acompañan al Tajo, sobre todo al sur de este y que van rodeando Toledo. En todos estos barrancos, pequeñas mesetas desde Toledo, prácticamente podemos ir viendo muchísimos restos de pequeños bosques que acompañan al Tajo, que empiezan a hacerse mayores a partir de Talavera hacia la Jara. También fijaros que desde los montes de Toledo hacia el Tajo se descubren muchas posibilidades de corredores siguiendo los ríos, siguiendo los cerros. Es decir, que aquí hay un gran territorio aún que forma parte de la Jara, de las islas, que está aún sin proteger y que forma parte sin duda de un paisaje muy importante. Lo mismo podríamos decir hacia el este. Fijaros, los montes de Toledo, cuya LIC se ha quedado en estos límites, pero los bosquetes siguen avanzando por las pequeñas sierras, por los pequeños cerros, siguen avanzando hacia el este, en diversos corredores que ahora veremos, hacia Mora, hacia Consuegra, donde llegan los montes del Romeral, hacia Puerto Lápice. Es decir, hay muchísimas posibilidades aún de ampliar este LIC de los montes de Toledo. Fijaros también que en torno a la mesa de Ocaña, donde ya hay áreas bastante protegidas, hay aún muchos bosques en sus laderas, en sus cuestas, restos de bosques que podrían haber formado parte de la protección. Y lo mismo nos pasa hacia el este, en la frontera con Cuenca. Hay restos de antiguas dehesas, muy muy aclaradas entre los cultivos, pero que sin duda forman parte de algo muy importante, ¿no? Un paisaje muy importante que existió allí y que está desapareciendo. Entonces, como vemos, este dibujo nos presenta un Toledo con muchas más áreas naturales merecedoras de protección que las actuales. También nos muestra la posibilidad de unir muchos LIC que están hoy dispersos, que están rotos, y de ampliar notablemente los LIC existentes, como vemos, y dando, en cierta manera, una imagen más clara de la geografía y del paisaje de la provincia de Toledo, que ahora queda con esas enormes manchas blancas sin protección. ¿Y qué objetivos vamos a tener en esta provincia de Toledo? Fijaros, la Sierra de San Vicente es un impresionante corredor natural que tiene 100 kilómetros aproximadamente ya de espacio protegido. Fijaros que si ampliásemos la Sierra de San Vicente, como os hemos mostrado, hacia el Alberche, descendiendo hasta la orilla del Alberche,
saltándolo en algunos puntos, a pesar de las urbanizaciones que existen, que luego veremos, si enlazásemos también con las dehesas de Oropesa, sobre todo con la zona al sur de Oropesa, podríamos enlazar, llegar hasta el Tajo, al este y al oeste del puente del Arzobispo. Y desde aquí, desde el Tajo, enlazar a través de la Jara y de esos corredores que hemos visto que descienden de los montes de Toledo, enlazar con el LIC de los montes de Toledo, uniendo así el norte y el sur provincial, sobre todo en este gran corredor del oeste de Oropesa, y también hay posibilidades, luego lo veremos, al este de Talavera de enlazar un segundo corredor. También podemos continuar por los corredores, como hemos dicho, que descienden de los montes de Toledo, ir llegando al Tajo, en varios puntos, en Talavera, en Castrejón. Y después podemos incluso intentar enlazar por todo el borde del Tajo, en su orilla norte vamos a ver que hay restos en sus barrancos de bosques y en la orilla sur hemos visto grandes áreas boscosas, poder enlazar con los bosques que hay al sur de Toledo, con los encinares del sur de Toledo, con un futuro cinturón verde de Toledo. Y también, por supuesto, por la Jara podremos enlazar los montes de Toledo con la Sierra de Altamira y con las Villuercas, que lo vimos en la provincia de Cáceres, con el Parque Natural de las Villuercas. Otro de los grandes objetivos que nos vamos a plantear es, llamamos el difícil corredor este-oeste. Fijaros que en el centro provincial hemos visto que era fácil unir los montes de Toledo con la orilla sur del Tajo y con las dehesas, alcanzando el Tajo en la zona de Talavera, incluso en la zona de Castrejón. Desde aquí se podría llegar a Toledo por bosques continuos, como hemos visto, casi hasta el río Algodor, un río que vamos a ver que es importantísimo en los corredores naturales de Toledo. También, como hemos dicho, desde los montes de Toledo podemos llegar hasta Mora. Actualmente el LIC Montes de Toledo acaba a 15 kilómetros de Mora. Podemos llegar hasta Consuegra, el LIC acaba a 6 kilómetros de Consuegra, y por supuesto a Puerto Lápice. La protección acaba a 2 kilómetros de Puerto Lápice. Pero es que esas sierras continúan hacia el este, con vegetación, a veces muy aclarada, pero con vegetación de un enorme valor, precisamente por estar rodeadas de amenazas de espacios de cultivos, de espacios de riego, por estar deforestadas, por estar ya entre núcleos urbanos muy poderosos. Precisamente por eso, esas áreas que el LIC no ha protegido son las que más urgencia tenemos de proteger. Y es que estos corredores nos permiten enlazar no solo con áreas, por ejemplo, boscosas como los montes del Romeral, sino sobre todo con las zonas acuáticas de la Mancha Alta, que están, en cierta manera, casi todas ya protegidas. Por ejemplo, podemos llegar hasta el Algodor, cuando ya empieza a girar hacia el norte. Podemos llegar por Consuegra también al área de Villacañas, también con sus lagunas protegidas. Podemos también llegar por Puerto Lápice a Villafranca, también con sus áreas protegidas. Pero también vemos la enorme dificultad de intentar crear un poderoso corredor este-oeste, que lo vemos realmente muy complicado. Sí que en cambio podemos consolidar estas protecciones ampliando el LIC, preparándolo todo para un futuro en que los LIC de las sierras, de los cerros, de las encinares, podrán llegar a unirse con los LIC acuáticos y de ahí poder pasar hacia el este. En el este tenemos muchos restos de dehesas que tendrían que ser protegidos porque sí que permitirían crear un corredor desde Alcázar de San Juan por toda la frontera de Cuenca hasta llegar precisamente a los LIC y a los barrancos de la Mesa de Ocaña, con lo cual podríamos de cierta manera crear una barrera natural en todo el este provincial. Y también, como hemos dicho, podríamos ver que entre el Guadarrama y Sierra Morena no hay ningún gran corredor este-oeste. Todo está cortado por la gran plantación urbana de Madrid, por el sur desertizado de Madrid y por la Mancha Alta. Es decir, que hasta Sierra Morena no tenemos ningún corredor importante. Por eso es muy importante ver si fuese posible establecer
aunque fueran débiles, algunos corredores este-oeste. Hay una cordillera oculta que viene desde la Sierra de Altamira, que va por Lillo y que se dirige hacia los montes de Toledo. Y quizá aún en ella se detectan restos en esa divisoria Tajo realmente Guadiana, donde quizá podría ser el punto de crear ese gran corredor. Pero esto lo veremos más detalladamente después. Como hemos visto antes, San Vicente y los montes de Toledo se pueden conectar perfectamente en el oeste entre Oropesa, al este de Oropesa, pasando por este corredor que hemos visto con la dehesa de Chozas que había aquí, que nos permitía llegar al Tajo y luego a través de la Jara enlazar con los montes de Toledo. También de aquí podríamos llegar, como hemos visto, descender hacia las barrancas de Talavera, también protegidas desde los montes de Toledo. Es decir, en el oeste es perfectamente posible unir el norte con el sur. La Jara, a su vez, nos permite unirnos con los Villuercas y, como hemos dicho, con el Tajo en Talavera. Los montes de Toledo también pueden unirse hasta el embalse de Castrejón con el borde del Tajo. Pero ni el río Guadarrama nos permite ningún corredor natural, ni tampoco la tierra de Torrijos ni la Sagra. Son espacios que hacen imposible crear corredores naturales norte-sur ni este-oeste. En la Mancha Alta, como hemos visto, sería posible unir los montes de Toledo con montes islas, como por ejemplo el Romeral, y de ahí, a través de las zonas lacustres, intentar enlazar con los encinares de las antiguas dehesas del este y a su vez intentar enlazar con la Ibérica, con Altomira, con la Sierra de Altomira. Y otra posibilidad también es, rodeando la mesa de Ocaña, es partir e intentar que el Tajo sea un gran corredor natural, que sería casi posible en su orilla sur, porque hay laderas que llegan al río Algodor, que hemos visto, casi sería posible llegar, y desde allí enlazar con los bordes del río Melgar y los barrancos de la mesa de Ocaña. Es decir, que quizá el Tajo sea ese corredor este-oeste que estamos intentando crear por la Mancha Alta y que tantas dificultades tenemos. Como veis, entonces, uno de los objetivos de las propuestas que vamos a hacer es crear estos corredores naturales. Como veis, es clave el enlace entre Oropesa y Talavera por Calera y Chozas, el punto A, como hemos visto, que une la Sierra de San Vicente y el Tajo entre este y la Jara y los montes de Toledo. Luego, los enlaces norte-sur son imposibles por la deforestada zona de Sagra y por la zona de Torrijos. Quizás sería posible un enlace al este de Talavera, siguiendo el río Alberche, enlazando Alberche y Tajo, en este punto B, que llegamos hasta las barrancas de Talavera. Quizás sea este el último corredor posible antes de entrar en el deforestada zona de Torrijos y de la Sagra. El río Guadarrama, que recordáis que en Madrid formaba parte de un gran parque corredor natural, aquí es imposible, no nos sirve de unión norte-sur. Los montes de Toledo, como hemos visto, sí que pueden alcanzar el Tajo en muchos puntos, lo cual es una muy buena noticia, y rodear a Toledo por el sur, enlazar quizá con los bosques que rodean a Toledo por el norte, creando un cinturón verde en torno a Toledo. Sería muy importante el corredor del río Algodor, pues podría establecer un nuevo contacto entre los montes de Toledo y el Tajo al este de Toledo. Hemos dicho antes lo importante que es este río, el río Algodor. Fijaros que los bosques llegan hasta este punto de giro y podríamos crear un corredor natural que permitiría enlazar con los bosques que han llegado a Toledo hasta aquí y que se han detenido en este punto de llegada del río Algodor. Por lo tanto, fijaros qué importante va a ser este corredor. Fijaros que entonces en ese punto habría un posible enlace importantísimo, pues podríamos enlazar con los barrancos de Yepes a través de Villa Sequilla y del arroyo Melgar,
que llega aquí. Si esto se lograse, se habría creado un corredor natural este-oeste, acompañando al Tajo, importantísimo, porque por aquí ya sí que podemos llegar a la Sierra de Altomira, a través de la Mesa de Ocaña, llegar a las que vimos antes, en lo que vimos en Guadalajara de las Alcarrias. Entonces sí que habríamos creado un importantísimo corredor natural entre Guadarrama y Sierra Morena. Así vemos que este espacio puede ser la pieza clave en la creación de los corredores. También, como hemos visto en otras posibilidades, tenemos los corredores G, que hemos visto que eran difíciles, ¿no? Porque enlazaba la Sierra de Consuegra con el Romeral, con la zona del Lillo, con la zona de Lagunas, de Villacañas, pero bueno, siempre de ahí también tratábamos de enlazar con la zona ya del sur de la Mesa de Ocaña y con las dehesas de la zona del este de Toledo, en la frontera ya con Cuenca. Enlazar hasta la Mesa de Ocaña. Y de aquí también los corredores I y J, que es por I con las lagunas de Villafranca y estas con los restos de dehesas del Toboso, la zona del Toboso, enlazar con un otro corredor que también por Quintanar bordea la frontera de Cuenca y que alcanza Ocaña. Y como veis, aquí tenemos las posibilidades que vamos a estudiar en esta propuesta. Y si ahora nos centramos en la Sierra de San Vicente, fijaros, el lic de la Sierra de San Vicente y valles del Alberche y del Tietar define uno de los mayores lic de Toledo, nada menos que 117.539 hectáreas, aproximadamente 100 kilómetros en toda la frontera norte de Toledo. Es un lic, por tanto, importantísimo. Sin embargo, viendo los límites de este lic, vemos que descendiendo la sierra hasta el Alberche, como hemos contado antes, prosiguen los bosques, prosiguen las dehesas, que sin embargo carecen de protección y que poseen un enorme valor. Son todos los puntos que hemos señalado como A. ¿Por qué no están protegidas? Pues probablemente porque ya ellos tienen núcleos, tienen urbanizaciones, son zonas de transición y precisamente por eso están más amenazadas, quizá tienen menos valor ecológico, pero precisamente por eso creemos que son las que más necesitadas están de protección. Por eso planteamos que el DIC descienda hasta el Alberche. Y no solo alcanzan el Alberche, sino que también lo cruzan y van ascendiendo hacia la Nacional 5 y la Divisoria, que son todos los espacios que he marcado como B. Las áreas estas que hemos estudiado corresponderían dentro de la zona A de descenso de las laderas al municipio de Almorox, a Escalona, punto 2, Aldea en Cabo, el punto 3, Nombela, Nuño Gómez, punto 4, el Castillo de Bayuela, Cervera, Segurilla, Mejorada, el punto 5, donde ya no es la llegada hasta el Alberche, que ya se ha marchado hacia Talavera, sino que ya el límite sería prácticamente la Nacional 5. Seguiríamos hasta Torralba de Oropesa, punto 6, punto importantísimo, porque es el que va a permitir enlazar con las dehesas de Chozas, que va a ser el punto de enlace que vimos antes en el oeste de Toledo. Aparecen, como hemos visto, por supuesto, los vacíos agrícolas que hemos visto, por ejemplo, de Velada, y las urbanizaciones en San Román, el punto 8. Sabemos que hay urbanizaciones, pero ¿por qué no pueden incluirse en el parque que vamos a proponer, la ampliación del LIG, del parque natural? Perfectamente pueden ser rodeadas, contenidas por la vegetación. No es ningún problema que haya una urbanización en los bordes de un parque natural. En el área B, que hemos visto, hasta la Nacional 5, que vimos que habíamos logrado saltar el Alberche, las dehesas han saltado el Alberche y suben hasta la Nacional 5, tenemos las dehesas de Hormigos, las dehesas de Escalona, hasta Santa Cruz del Retamar. Y también tenemos las de Los Cerralbos y Lucillos,
que son estas dehesas, hasta Cazalegas 11, que es ya en ese corredor que decíamos que podía ser un paso entre el Alberche y el Tajo, a través de estos restos de dehesas que quedan aquí. Muy importante, porque vimos que en toda la zona de Talavera ya no podemos pasar por los regadíos de Talavera hasta llegar a esta zona de Chozas. Hacia el este tenemos el área C, tenemos muchos bosquetes que rodean Méntrida y que continúan por la frontera de Madrid hasta el Álamo, ya en el Valle del Guadarrama, todo este territorio, que es Parque Regional de Madrid, en toda esta zona de aquí, del oeste. En el oeste, ya vimos, en Oropesa tenemos los LIC de las llanuras de Oropesa, de 14.000 hectáreas, en el cual tenemos las dehesas de Calera y Chozas, que es todo este espacio tan importante, y son claves para lograrlo con la unión con el LIC de San Vicente, como hemos visto, entre Oropesa y Velada. Igualmente, tenemos la posibilidad de enlazar con los LIC en Azután, los LIC del Tajo, el borde del Tajo, tanto al oeste de Puente del Arzobispo como al 11, como en la parte este en Azután. Es decir, que fijaros, aquí hay un tema raro. Está protegida esta llanura de Oropesa, que está ya deforestada, que ha perdido sus dehesas, y sin embargo todas estas dehesas que van subiendo hacia la divisoria con el Tajo están sin proteger. Por eso creemos que esta pieza es muy, muy importante, ya veis, es una de las claves de este enlace San Vicente-Tajo. Como vimos, hacia el este teníamos el canal del Alberche, es el límite de los bosques ante los regadíos. Es el canal que imita los ríos de Talavera. Más hacia el este, en el campo de Torrijos, tenemos los encinares ya citados, toda esta zona 10 y 11 de Lucillos, al este de Talavera, y pequeñas manchas de bosquetes en Maqueda, en la zona de Torrijos, pero absolutamente aisladas entre los campos de cereal. Y sí que tenemos las laderas, manchas, en muchas laderas de barrancos, de cuestas, que van descendiendo hacia el Tajo. Son todos estos puntos 16, que son importantísimas, porque fijaros, las tenemos en Melgar, en el Carpio, en la Puebla de Montalbán, en el entorno del embalse de Castrejón. Por desgracia, aparentemente no pueden formar un corredor continuo, pero es uno de nuestros objetivos, que en un futuro podamos realmente crear un corredor que una todas estas manchas que llegan a este entorno muy hermoso del Tajo, después de Toledo. Por tanto, lo que vamos a proponer es la ampliación de este LIC de la Sierra de San Vicente, Alberche y Tietar, y transformándolo en parque natural. Hemos dicho muchas veces que la palabra LIC o CEC no dice nada a la población normal y que un parque natural puede tener la misma protección que el CEC, puede tener las especificaciones que queramos sobre las urbanizaciones, puede tener las exclusiones que queramos de campos agrícolas o ganaderos, pero la palabra parque natural no solo prestigia un territorio, prestigia una región, atrae el turismo, sino que al final realmente ese paisaje lo merece. Y realmente la protección que le estamos dando con los CEC es muy parecida a la de un parque natural. Por eso es una pena perder las posibilidades que da las palabras. Por lo tanto, proponemos transformar el LIC de la Sierra de San Vicente en un parque natural que lo ampliamos hacia el este, lo ampliamos también sobre todo hacia el sur, hasta el Alberche, hasta la Nacional 5, en el oeste, hasta Oropesa. En la zona de Escalona, el parque va a proteger también los bosques al sur del Alberche, hasta los de Hormigos incluidos. Luego el límite pasaría a ser el Alberche y como digo, y el límite sería también la Nacional 5, pasa ya por Oropesa. Este espacio, todo este espacio que veis, que ha sido ampliado ya desde la Nacional 5 cuando entra en Madrid, ampliado hacia el este, ampliado hacia el sur,
ampliado en pequeños espacios que estaban hoy vacíos por la presencia de alguna aldea, de alguna plantación urbana, pero que perfectamente pueden integrarse en el parque, pasaría a tener 180.000 hectáreas. Pasa a ser, por tanto, uno de los grandes parques naturales que vamos a proponer en Toledo. Al sur de él encontramos el LIC de Oropesa, ¿recordáis? Y lo que hacemos es ampliarlo. Por un lado podríamos incluso excluir esta zona de Oropesa de cultivos, excluirlo del LIC, pero incorporar estas encinares del sur de Oropesa que llegan hasta Puente del Arzobispo, enlazan con los LIC de las riberas del Tajo, incorporan el LIC de Chozas y llegan hasta Azután. Y aquí, como veis, saltan la Nacional 5 y llegan hasta el límite de los regadíos. Todo este espacio tan importante que lo vimos. Este espacio de aquí podría alcanzar las 30.000 hectáreas y permite unir este parque natural de la Sierra de San Vicente, el parque natural de las llanuras de Oropesa y llegar al Tajo, para enlazar, como veremos luego, con la Jara y con los montes de Toledo. Ya solo nos quedaría, lo que veremos luego, la protección de los montes, de los restos de bosquetes que nos quedan en la comarca de Torrijos y que caen hacia el Alberche y hacia el Tajo, aunque por desgracia, como hemos visto, no forman un sistema natural continuo. La superficie de estos, más o menos, de estos territorios sería unas 9.000 hectáreas. Quedaría así protegido todo el noroeste y oeste de Toledo, con una gran continuidad, desde el extremo de la frontera con Madrid hasta la frontera con Cáceres, desde la frontera con el Tietar hasta el Tajo y hasta el embalse de Castrejón. Como vemos, la intención futura es poder enlazar estos sistemas naturales del norte del Tajo, llegar hasta Toledo, hasta el cinturón verde de Toledo, llegar hasta el Guadarrama, y que en un futuro el Guadarrama pueda ser un corredor natural como hemos logrado en Madrid. Otro futuro objetivo que decimos sería la variante de Talavera, que entra en una zona de encinares, reformarla. La variante se alejó de la antigua carretera para poder hacer el nudo de salida de Talavera, para alejarse también de los regadíos. Sería reestudiar esa variante de Talavera para que se adapte mejor al límite entre encinares y regadío y para que no altere el futuro espacio del parque natural. Entonces, como veis, tenéis los LIC actuales, el Parque Natural de la Sierra de San Vicente, que es el Rayado Inclinado, el Parque Natural de las Llanuras de Oropesa, en horizontal, y el futuro Parque Natural pequeño, de espacios, como veis, muy aislados, pero que en un futuro preveían poderse unir, sobre todo al norte del Tajo, en estos barrancos hasta Toledo, el Parque Natural de Torrijos. Como veis, estamos hablando de 180.000, de 30.000 y de 9.000 hectáreas. Ahora estos pequeños dibujos sobre la Sierra de San Vicente. La bellísima Sierra de San Vicente es como una gran promesa. Es como una continuidad de las sierras que desde Abantos, desde la Sierra de Almenara, desde la Sierra de la Higuera, venían desde el Guadarrama y en cierta manera estaban ya todas ellas protegidas en Madrid. Es una especie de alineación previa de Gredos, paralelo a Gredos. A la vez es una gran divisoria entre el Tietar, que queda detrás, y el Alberche, están ya nuestras llanuras del sur. Como hemos visto, posee un LIC muy ceñido a la sierra, y proponemos como defensa de la sierra ampliar el LIC a todas las laderas que descienden hacia el Alberche. Y como veis, casi logramos duplicar, pasamos a 180.000 hectáreas, casi duplicamos la superficie del actual LIC, 117.000, y lo proponemos como declarar como parque natural. La Sierra de San Vicente muere ante las llanuras de Oropesa, en las dehesas que descienden hacia el río Tietar. Realmente es un milagro que hayan sobrevivido estos encinares, que han desaparecido, como hemos visto,
en toda la franja al norte de Oropesa en una gran superficie agrícola, pero han sobrevivido al sur, han sobrevivido hacia el Tietar, han sobrevivido en estos posibles enlaces con la Sierra de San Vicente. El parque natural que proponemos podría suprimir este LIC, es decir, retrasar su línea hasta la área de las dehesas, pero sin embargo incorporábamos proteger todas las dehesas al sur de Oropesa y que están aún no protegidas y que nos permitirían llegar hasta el río Tajo, entre el puente del Arzobispo y Talavera, como hemos visto en Nazután. Fijaros, el precioso espacio natural tenía ahora mismo 100 kilómetros, alcanzaría los 120 kilómetros de longitud y que iría desde la frontera con el Tietar hasta el Tajo. Es clave, como digo, lograr unir los LIC de las llanuras de Oropesa que van cayendo hacia el Tietar con la comarca de la Jara y los montes de Toledo. Para eso es clave la conexión de los encinares al este de Oropesa, entre Oropesa y Velada, y a la vez enlazar con el LIC de Calera y Chozas, y que llega hasta los regadíos de Talavera. En esta gran franja, atravesada por la Nacional 5, se pueden unir los sistemas naturales, como hemos visto, de San Vicente, de Calera y Chozas, de las dehesas situadas al sur de Oropesa, que van subiendo hasta esta suave divisoria entre el Tietar y el Tajo, y que luego descienden hacia Puente del Arzobispo y hacia la zona de Azután. Lo que lograríamos así es unir los sistemas naturales, en cierta manera, del sistema central con la Jara y con los montes de Toledo. Enlace, como vemos, importantísimo, porque ya no se va a poder producir al este, ni en la zona de Torrijos, ni en la zona de Toledo, del este de Toledo, como vimos, hasta la Sierra de Altomira, en Guadalajara. Es decir, que este es un enlace importantísimo para la península. Es la última oportunidad que tenemos en Toledo de crear un corredor norte-sur. Aquí está. Perdonad que insista mucho, pero es una propuesta importante, el enlace clave, llamo este dibujo. El paso entre Oropesa y Talavera es clave para la continuidad de los sistemas naturales del oeste de Toledo. Solo gracias a este enlace, en que pase la Nacional 5 no nos preocupa, la Nacional 5 puede ser domesticada, se pueden crear pasos, se puede, de cierta manera, humanizar esta autovía para que pasen perfectamente los encinares, las dehesas puedan pasar, y la fauna pueda pasar con pasos sobre la autovía o bajo la autovía. Es muy importante porque esto permite unir la Sierra de San Vicente, como veis, con el Tajo. Por lo tanto, es clave ampliar el LIC de Oropesa a través de los dehesas del sur de Oropesa, ampliar el LIC de Calera y Chozas hasta llegar al LIC de Azután, llegando al Tajo, y por supuesto enlazar la ampliación del LIC de la Sierra de San Vicente en Velada para poder realizar este paso. Así llegaríamos con todo este territorio hasta la frontera de Cáceres y el Tajo. Y si ahora vemos la final de la propuesta, ya veis, dentro de este Toledo que habíamos visto, este sería el nuevo Parque Natural de la Sierra de San Vicente y este sería el Parque Natural de las Llanuras de Oropesa, 180.000 y 30.000 hectáreas. Y aquí tendríamos los pequeños espacios protegidos del Parque Natural de las Laderas de Torrijos. Muchas gracias.